porque en la Biblia se refleja la historia de la humanidad. Y a medida que avancemos en esta historia que vamos a estudiar hoy, si usted se encuentra reflejado en ella, siendo hombre o siendo mujer, pídale al Señor que le dé entendimiento de lo que quiere hablarle, porque de algo nos quiere hablar el Señor. Allí en el pasaje de mujer virtuosa, ya lo saben, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Ya? Vamos a ir al versículo 27 y dice: considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. ¿Qué piensan ustedes cuando dice que considera los caminos de su casa? Esta es una mujer que analiza las situaciones de lo que está pasando, que no es una mujer que se hace la loca y dice, eso no es conmigo. No, la mujer virtuosa considera los caminos de su casa y dice que no come el pan de balde, se lo gana haciendo lo que tiene que hacer en cada situación. Ella hace su trabajo, la mujer virtuosa. Decía esta mañana Berta en la clase, resuelve. Sí, las mujeres virtuosas resuelven y el Señor les da la manera de hacerlo. Vamos a ir entonces ahora al pasaje de 1 Samuel, capítulo 25. Dice ¿cómo? Entonces sí lo buscaron. David y Abigail. Sí, búsquenlo. Entonces, empieza el pasaje diciendo que murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. No sé por qué el autor metió en la historia de David y Abigail ese versículo para iniciar, pero es bueno saber que David había estado en el despido de Samuel, y él con todo Israel lloró y le sepultó y luego se fue a Ramá. Y en efecto así nos toca en la vida, ¿cierto? Nos toca aceptar la voluntad de Dios, lloramos por lo que sucede, sepultamos y seguimos adelante el camino que Dios tiene trazado para nosotros. Y dice, ahora sí, el versículo 2, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel. O sea, había un hombre que era de Maón y tenía una hacienda en otra parte llamada Carmel. Y dice que este hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas allá en Carmel. ¿Qué es esto de esquilar sus ovejas? Aunque estaba cosechando el producto de sus ovejas. Las ovejas producen lana, ¿cierto? Entonces el tiempo de esquilar es como cuando los agricultores tienen el tiempo de la cosecha y van a recoger el fruto. Y en ese momento, en los pueblos de agricultores, es un tiempo como de fiesta. Es un tiempo donde la economía se mueve. Es un tiempo donde todo el mundo le paga a todo el mundo. Es un tiempo donde la gente está contenta porque los bolsillos están llenos. Porque después de haberse aguantado a ver si llovía, si no llovía, entonces ya recogen la cosecha y obtienen el fruto de su trabajo. Entonces se acercan a la tienda y pagan lo que deben, entonces va el otro y le cobra, entonces van y compran el vestido. Entonces es el tiempo de la cosecha para Maón, dice aquí. Y estaba esquilando sus ovejas. Versículo 13, y aquel varón se llamaba Nabal se llamaba el varón. Y su mujer se llamaba ¿cómo? Abigail. Y miren cómo era aquella mujer. Era aquella mujer de buen entendimiento, como casi todas las mujeres, de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre, ¿cómo era el hombre? Duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. De pronto cuando uno dice duro, vamos a irnos a que sea tacaño. Sí, pero no se refiere solo a eso. Quiere decir que era un hombre cerrado, que era difícil hablar con él, que era de duro entendimiento, que era una persona difícil. Difícil era este hombre. Eso es lo que dice la Biblia. Y aparte de que era una persona difícil,
Porque yo me acuerdo de personas difíciles en la vida y de carácter duro, mi abuelo. Pero mi abuelo no era de malas obras. Así que porque una persona tenga el carácter fuerte, no quiere decir que sea de malas obras. Pero por eso la Biblia aquí hace la aclaración que aparte de que era así, era de malas obras. O sea, era un hombre malo. Así lo reconocían. Y dice que era del linaje de Caleb. ¿Recuerdan a Caleb? Uno de los valientes de la historia, ¿verdad? ¿Acompañante de quién? De Josué. Caleb, valiente. Entonces, de pronto este hombre, como era del linaje de Caleb, entonces confundía la valentía de su linaje, como les pasa hoy a muchos hombres, que creen que entonces lo cortés les va a quitar lo valiente. Entonces ya no somos corteses, porque entonces vamos a parecer débiles. Sigue la historia diciendo que oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. ¿Qué es esto que está sucediendo? Algunos podrían pensar que David está extorsionando a Nabal, ¿cierto? Pero no es el caso. Resulta que David llevaba mucho tiempo en el desierto, y allá en el desierto donde él estaba, allá estaban los pastores con las ovejas. Y David estaba en legítima confianza cuidando las ovejas de Nabal, protegiendo a sus pastores y ayudándoles. ¿Por qué digo en legítima confianza? Porque no tuvo oposición a eso. Y sus expectativas es que le iba a ir bien con eso. Nadie en todo aquel tiempo se le opuso a David a decirle: no nos ayudes, no nos cuides, vete que aquí nadie te va a pagar. Sino que lo dejaron hacer su trabajo. Ahora veamos que este David va donde Nabal esperando recibir el pago de su trabajo. ¿Y cómo va? Lo saluda. Le dice paz, paz, paz. 3 veces le dice paz, ¿ya? Le dice que están en un buen momento de cosecha, que ha colaborado, que ha cuidado, que ha ayudado, y que pregunte por si es que no sabe, que no creo que no supiera, porque un buen amo sabe cómo están manejando todas sus cosas en todas partes. Pero Nabal, vamos a ver qué hace. Dice: cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Le tenían de pronto un poco de miedo, ¿eh? Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Ojo, no dijo que no los conoce. Y en sus mismas palabras está diciendo que lo conoce. ¿Por qué? Porque dice: muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. O sea, bien sabía lo que estaba sucediendo, pero también tenía ya la excusa para no pagarle a David. Entonces Nabal se hace el que no sabe nada, como dicen por ahí, se hace el gringo, se hace el loco. Y no le pregunta a nadie, porque David incluso le manda a decir: pregunta. Oiga, si David hubiera preguntado, David hubiera obtenido respuesta, ¿cierto? Porque el que no sabe, cuando yo venía, en la época en que yo iba creciendo, hablando de las mujeres, mi hermana mayor me enseñó algo, y ella ni se acuerda. Pero ella me dijo: el que no sabe, pregunta.
Y el que no pregunta es porque es, voy a usar una palabra más suave, tonto. ¿Ya? Entonces eso a mí se me quedó desde aquella época. ¿Ya? Pero Nabal se hizo el tonto, porque se hizo el que no sabe y tampoco iba a preguntar nada. ¿Ya? Entonces los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, vamos por el versículo 13, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Oiga, estas Biblias de ahora salen como, se mueven las letras. Sí. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha saherido. ¿Cómo así que saherido? Los ha humillado, los ha agraviado. ¿Ya? Entonces vino uno de los criados donde Abigail. Oye, si Nabal le hubiera preguntado a Abigail, su esposa, lo que estaba sucediendo, de seguro Abigail le contaba todo, porque las mujeres lo saben todo. Y si no saben, lo averiguan. Nah. Ella tiene que estar enterada de todo. Por eso este criado fue allá donde ella. ¿Ya? Yo conozco una que lo que no sabe y le queda mucho, dice, ¿y ahora yo cómo voy a dormir? ¿Ya? Porque las mujeres tienen que saberlo todo. ¿Ya? Entonces, si Nabal de verdad quería saber, ahí tenía esposa. Lo único que tenía que hacer era preguntar. ¿Ya? Y conozco otra que quiere saber hasta los pensamientos del esposo. O sea, las mujeres que están a nuestro lado, Dios las ha puesto como ayuda idónea. Pero ellas, para poder ayudarnos, tienen que saber. Y nosotros tenemos que dejarlas saber. Porque si no, entonces, ¿cómo nos ayudan? Habla Jehová, dicen por ahí. Volvemos al versículo 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros, ¿verdad? Oiga, ¿sabe qué es triste en este punto? Que este criado, que no es el esposo de Abigail, reconoce en Abigail quién puede ayudar a solventar la situación. Y es triste que alguien que no es el esposo de la mujer reconozca la virtud que hay en la mujer. Es triste que las mujeres sean reconocidas por personas diferentes a su familia, porque dice que este es un criado. Y que en su mismo hogar ni siquiera le hayan participado, ni le estén dando el lugar que le corresponde. Tuvo que venir un criado a decirle a Abigail la situación de lo que estaba sucediendo. Y aquellos hombres, le sigue contando a Abigail lo que tenía que haber preguntado a Nabal. Han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, mira cómo sabe este criado qué tipo de mujer es Abigail. Reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Qué tristeza la descripción de Nabal, y que no solo su mujer, sino que los que le rodean le reconozcan como un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Y qué tristeza que existamos todavía hombres hoy que a veces no hay quien nos pueda decir nada, ni nos pueda hacer entrar en razón frente a las situaciones. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí y yo seguiré luego, y nada declaró a su marido Nabal. ¿Qué me deja ver a mí esta situación? Que lo que estábamos diciendo, Abigail es una mujer virtuosa. Abigail tenía control sobre las posesiones de Nabal, y seguramente mucha de la riqueza que tenía Nabal era administrada por Abigail. Ahí la Biblia la reconoce enseguida como de buen entendimiento
al principio del pasaje. Y Nabal nada le estaba informando de una situación delicada. ¿Ya? Entonces, esta mujer es así como dice la palabra en Proverbios, que considera los caminos de su casa, ¿verdad? Se apercibe de lo que está sucediendo en su familia. Esa es una Abigail. Y yo sé que aquí también hay muchas Abigail que toman a veces las riendas de su casa cuando su esposo está haciendo las cosas equivocadamente. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Oye, también era una mujer valiente. Y valiente sí que a veces hay mujeres que salen de frente a las cosas a ponerle el pecho a lo que a los hombres les da miedo. Yo me acuerdo cuando yo estaba niño que cargábamos unas canastas de gaseosa que nos mandaban a comprar mi abuelo y mi abuela porque tenían ese negocio, pero cuando uno es niño todo le pesa. Yo tenía como 6, 7 años y mi primo mayor tenía como 8 o 9 y íbamos cansados así, y de pronto él, que es un poco más sagaz, iban pasando unos pelados y dije, ¿qué les ayudo? Dijeron los pelados, y yo dije, ayuda, ¿no? Ya, y los pelados dijeron, si me dan 50 pesos, y yo digo, dale pues. Y yo dije, ¿quién les va a pagar? Y yo, no, que carguen. Y los pelados cargaron la canasta y la llevaron hasta donde mi abuela. Y cuando llegaron, el Rubén enseguida me cogió por la mano y nos metimos para allá adentro. Y yo, ¿y ahora quién le va a pagar? Es que mi abuela. Y los pelados, doña, vea, el nieto suyo. Ya, el nieto suyo nos dijo que nos iba a dar 5. Ay, ¿cómo así? No, pero yo no. Y mi abuela resolvió la situación por nosotros. Solamente éramos unos niños, pero yo desde entonces reconozco la Abigail que había en mi abuela, porque mi abuela salía al frente de las cosas que sucedían en su casa, estuviera o no estuviera mi abuelo, porque cuando estaba mi abuelo salía con ira y mi abuela salía a apaciguar la ira de mi abuelo. Entonces, y David había dicho, ojo con esto que está sucediendo, miren lo que hay en la mente de David. Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Estaba ciego de ira. ¿Cuántas veces nos ciega la ira a los hombres? Y eso es lo que nos viene a la mente cuando apenas nos sentimos por cualquier cosa medio agraviados. Ese es el pan diario de cada día, lo que llaman hoy en los periódicos intolerancia, ¿verdad? Y se ve en la calle y se ve dentro del hogar, intolerancia, porque así somos los hombres, llenos de ira. No pensamos ni siquiera que aquello que estamos emprendiendo llenos de ira no solo nos va a arrastrar a nosotros a una consecuencia, sino también a los que nos rodean, a los que están con nosotros. Y David iba lleno de ira y decía, así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Vea, Abigail era una mujer inteligente. Ella sabía con el ánimo que venía David, así que ella usó su prudencia y su inteligencia para presentarse ante él. Y dice que se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sea sobre mí el pecado. O sea, Señor mío, pon sobre mí la responsabilidad de lo que está pasando en mi casa. Esta mujer se estaba echando al hombro lo que ahora mismo iba a suceder con ella y con toda su casa. Pero ve lo que dice, no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal. Qué tristeza que una mujer tenga que expresarse así de su esposo. Pero ¿y si no es mentira? Y eso es lo que ella tiene que hacer para defenderse. Es triste, pero es la realidad. Y es la realidad en esta antigüedad que estoy leyendo, y es la realidad también en hogares y en vida cotidiana hoy en todas situaciones. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Oye, las mujeres siempre han estado ahí
en la historia de la Biblia y en la historia de nuestras vidas. ¿Está usted en este momento pensando cuántas veces se le atravesó una Abigail? Porque yo sí lo estoy pensando. Yo me acuerdo una vez que estaba yo estaba nuevecito con mi primer carro y lo parqué por ahí afuera de Muebles Amar y me partieron el vidrio. ¿Pero por qué? Porque estaba nuevecito. Yo no tenía experiencia, el carro no era nuevo. y dejé ahí yo había buscado donde mi abuela un ñame así grandote que me habían dado y lo había metido en un morral que yo tenía. Y ahí cargaba destornilladores y cosas con las que me rebuscaba. Y eso se veía así grande y claro, inexperto, lo dejé a la vista, parqué, entré un momentico a hacer una diligencia y cuando salí, encontré el vidrio partido y se me habían llevado el morral. Por dentro me daba risa cuando el ladrón abriera el bolso y dijera, esto tiene que estar llenito de algo valioso y se encontrara un ñame así de grande. ¿Ya? Pero también me dolía porque mis herramientas eran todo lo que yo tenía para trabajar. Entonces yo me devolví, cogí mi carro y me devolví ahí cerquita para donde mi tía que vivía cerca y parqué y dije que me iba a devolver a buscar a ese hombre. Y cuando llegué, una vez más salió mi abuela, me dijo, mijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué vas? ¿Por qué estás así? Unas abuelas que me hicieron esto y tal. Y mi abuela me puso la mano en el pecho y me dijo, mijo, el que pierde, es porque pierde. El que tiene es el que pierde. Y si tú pierdes algo es porque lo tienes. Si tú no tuvieras carro, no te hubieran partido nada. Y robar también es un trabajo. Y tú no eres el que te toca robar. Ese día mi abuela atravesó mi pensamiento y mi corazón con sus palabras. Y cambió mi punto de vista de la situación. Y me dejó ver que ya yo no era un hombre tan pobre como aquel que me había robado, sino que más bien ya yo estaba en una mejor situación que aquella persona. Y entonces me quedé y no hice nada. Y ahí estuvo una vez más una Abigail en mi vida. Dice, ahora pues, Señor mío, versículo 26, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Abigail estaba pagando la deuda que consideraba que tenían con David. Oye, hay mujeres que les toca pagar las deudas del hogar y a veces se las hace el esposo y no ellas mismas. ¿Ya? Qué bueno, y Dios bendiga a las Abigail que tenemos aquí presentes. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Recuerden que ella se echó la responsabilidad encima. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Oiga, Abigail tenía discernimiento, como lo tiene una mujer virtuosa del Señor. Abigail conocía también a Jehová. Mira qué le sigue diciendo. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová, tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor, conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Estoy buscando el abanico. Ok. Abigail también tenía conocimiento de Dios. ¿Se han dado cuenta que Abigail le ha citado palabra a David? Porque ¿qué dice el Señor con respecto a la venganza? Mía es la venganza. Y Abigail está utilizando el conocimiento que sabe que tiene de David, de Dios, porque dice Jehová tu Dios, para apaciguarle. ¿Ya? Y le está diciendo que la venganza es de Dios y que se guarde él de derramar sangre. Piense cuántas veces a usted le ha tocado, mujer, apaciguar para que no pasen cosas peores que lo que ya ha sucedido.
Y piense usted, hombre, cuántas veces ha actuado como David, ciego de ira, buscando males mayores que lo que realmente ha sucedido. Porque así es como nos sucede. Y miren la reacción de David. Y bendijo David a Abigail y dijo lo siguiente: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. ¿Cuántas veces le damos nosotros a Dios gracias por la mujer que ha puesto a nuestro alrededor? ¿Cuántas? Porque podría decir gracias por mi esposa, pero si no es casado, también gracias por mi madre. Y si no vive con su madre, gracias por mis tías. Y si no vive con sus tías, gracias por mis hermanas. Y si no vive con sus hermanas, gracias por cualquier mujer que usted haya tenido alrededor y haya sido bendición para usted, puesta por Dios en su camino. Porque eso siguen siendo las mujeres para nosotros, bendición de Dios. Y eso lo pudo reconocer David. Y David no era cualquiera. David en este momento ya había sido ungido por Samuel para ser rey de Israel. Y nosotros, que nadie nos ha ungido para ser reyes de nada, a veces no somos capaces de reconocer el valor de las mujeres. Y eso que no somos reyes. Somos sencillamente unos hombres, un muñeco de barro que hizo Dios, que lo hizo bien hecho. Pero nos creemos mucho más que a veces aquellos que son reyes y no somos capaces de reconocer la bendición que Dios ha puesto a nuestro alrededor en las mujeres. Dice, sigue diciendo la historia: vive Dios de Israel, que me defendió a hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado nada con vida a Nabal, ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa. ¿Cómo le respondemos nosotros como hombres a las mujeres que se quieren meter en nuestros asuntos? Sí, gracias por decirme, vete en paz, ya te escuché. Ojalá fuera así. Pero ciertamente la ira nos domina. El Nabal que hay en nosotros nos roba la cortesía que debemos tener con las mujeres que nos rodean. Así es. Cuando aún la misma palabra del apóstol Pedro dice que debemos tratarle como a vaso más frágil, porque son coherederas de la gracia de Dios para con nosotros. No es que son ayudantes, porque es que no dice la palabra que Dios creó ayudante de cocina para el hombre, o auxiliar de aseo para el hombre, o creó esclava para el hombre. No, dice que hizo ayuda idónea para él. ¿Y cómo puede ser mi ayuda idónea si yo no dejo que conozca mis situaciones? ¿Cómo puede serlo? Bendita sea Abigail, dice David. Y le dice: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. David recalca el respeto que le ha tenido a Abigail. Y es para nosotros como hombres también hoy un motivo para recalcar el respeto. Porque debemos tener respeto a las mujeres que nos rodean. Respeto a nuestras esposas, respeto a nuestra mamá, respeto. Vea, hay que tenerlas en cuenta a todas. No solo a una, a todas, porque a veces queremos ser galantes con la novia o con la esposa porque tenemos el corazón comprometido, pero con las demás mujeres puede que seamos unos patanes. Y resulta que todas las mujeres que pone Dios en nuestro camino a veces son de bendición y actúa a través de ellas para nosotros. Yo recuerdo todas las mujeres y a veces no puedo mencionarlas a todas porque no me alcanzaría el tiempo que Dios utilizó desde mi niñez, mi juventud y mi temprana adultez para bendecirme. Recuerdo a mi mamá desde pequeño que me enseñó lo primerito que yo aprendí de matemáticas: unidad, decena y centena, un puntico que se lee 1000, unidad de 1000, decena de 1000, centena de 1000, un puntico que se lee 1.000.000. Y mi mamá no es una mujer letrada, porque no alcanzó a terminar ni siquiera el bachillerato. Pero ella me enseñaba con todo el ánimo cuando me veía llegar de la escuela. Y nosotros como hijos tenemos que reconocer el valor de nuestras madres, independientemente de cómo nos hayan tocado. ¿Ya? Y mi mamá me enseñó a mí mis primeras cosas con respecto a la matemática. Pero ¿sabes qué? Me dio algo todavía mucho más valioso. Porque las mujeres son valientes.
Las mujeres pasan por muchas situaciones. Lo veía yo en la cara de mi hermana estos días, que a pesar de que estaba pasando por situaciones, luego cuando ya el hijo nace, ellas con todo el amor y el cariño lo tienen, lo crían y lo cuidan y abnegadamente lo sacan adelante. Y la Biblia dice que los hijos son ¿qué? Como saetas en manos de un valiente. Y si yo hay algo que quisiera agradecer a Dios y a mi madre, es haberme lanzado como saeta. ¿No hemos puesto a pensar eso? ¿Saeta es una flecha? Imagínese un mazo de flechas en manos de un valiente. Se lanza con un sentido y una dirección. Y mi mamá, cuando yo estaba empezando, tenía 5 o 6 años. Después de decirme eso y darse cuenta que podía hacerlo, siendo muy niño, me dijo: tú vas a ser ingeniero. Tú vas a tener una empresa. Y si me quebranto, es porque las condiciones de decirlo no apuntaban a que así fuera posible. Y más adelante les voy a decir por qué. Pero uno es lanzado por la madre. Las mamás nos lanzan con dirección y sentido. Y si tú no lo haces, mujer, y no lanzas a tu hijo a lo que tú piensas y crees y has visto en él que él puede ser, lo va a lanzar otro. Pero nosotros creemos lo que dicen nuestras madres. Yo me lo creo. Toda la vida. Independientemente de las condiciones en las que hubiera crecido, yo le creo. Miren lo que dice aquí que pasó ahora. Abigail volvió a Nabal. Y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Oye, este Nabal acababa de meter las patas lo más profundo que pudo haberlas metido en su vida, metiéndose con David, uno de los guerreros más grandes de la época, que estaba a cargo de los grandes valientes guerreros de la época que narra la Biblia, que eran, mejor dicho, lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¿Ustedes se acuerdan los hombres negros cuando cogen a los mejores de los mejores de los mejores para escoger uno? Bueno, David tenía a los mejores de los mejores de los mejores con él. Y Nabal acababa de meter las patas lo más hondo con este hombre, y allá estaba en su casa como un hombre necio e insensato, haciendo banquete, gastándose los recursos con los cuales debió haberle pagado a David, gastándoselos en banquete, quizás tomando con sus amigos, así como se ve hoy. Y hay hombres que gastan sus recursos hoy en día en otras cosas fuera de su hogar, en vez de responder por lo que tienen que pagar en su hogar. Y Abigail llega y encuentra eso, pero esta Abigail era de buen entendimiento. Jehová le había dado una astucia superior. ¿Y sabes qué hizo? No le dijo nada. Dice que el corazón de Nabal estaba alegre, o sea, estaba 315, estaba eufórico, ¿ya? Estaba borracho, completamente ebrio, por lo cual, ¿qué hizo? No le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y quedó como una piedra. Cuando ya la mujer le contó, fue que él se dio cuenta todo el mal que le venía para encima, hasta dónde había metido la pata, y realmente cómo su mujer, a la cual había ignorado en medio de la situación, y quién sabe cuántas más, porque si Abigail no se atrevió a decirle nada cuando estaba allí celebrando, imagínense la vida que Abigail llevaba con este Nabal, que no fue capaz de acercarse a hablar con él. Y así muchas mujeres hoy sufren y padecen y tienen que quedarse calladas, porque nosotros los hombres a veces preferimos dejar sacar el Nabal que hay en nosotros que ser verdaderamente corteses.
y amables con las mujeres que el Señor ha puesto a nuestro alrededor. Nabal dice que quedó allí como una piedra y cuenta la historia más adelante que Dios tenía algo bueno para Abigail. Tú sabes, yo me acuerdo la historia de un niño pequeño, que la mamá fue a decirle algo al papá. El papá quizá había llegado a la calle tomado y cansado también de trabajar, porque los hombres anteriormente, yo no sé si todavía sucede, salían de trabajar y se iban a tomar, y después era que se iban para la casa, y quizás ya sin plata para pagar los servicios de la casa. Entonces allí en la casa, entonces nada más llegaban a dormir y esperan que la mujer los atienda y les haga de todo, y a veces sin recursos. Y este hombre llegó a su casa en las horas de la tarde, se tiró en su cama y la mujer necesitaba algo y llegó a importunarle allí a donde él estaba tirado. Y este hombre se levanta de su cama y comienza a darle puños a esta mujer y la persigue por toda la sala, y ella trata de defenderse, pero es en vano. Los hombres son más fuertes, y la golpea y la golpea delante de sus hijos. Luego se marcha y sus hijos quedan allí con la señora. Y lo único que después puede ver niño de 4 años que está allí es ver cómo su mamá quema la ropa de su papá. Y con ese humo que sube, se van las esperanzas de volver a ver a su papá y a su mamá juntos. Y se va el futuro que todos los niños, que fuimos todos, deseamos y cómo queremos crecer. Y hasta allí llega el hogar, y son malas decisiones y malas actuaciones que a veces pasan en nuestros hogares, porque por un momento de ira dejamos sacar el Nabal que estaba dentro de nosotros. El predicador del domingo pasado nos decía de todas estas condiciones que suceden y de cuánto afectan los hogares hoy en día. Y a veces no sé por qué, pero a pesar de que escuchamos que suceden y suceden y suceden, deberían suceder menos porque tenemos más información, pero resulta que suceden más y más y más. Un año después, mi mamá, en medio de esa situación, me está diciendo que no importa, tú vas a ser ingeniero y vas a tener una empresa. Y aún ella no nos tenía en sus manos y nos dejó en manos de familiares y de terceros, porque ella tenía que irse a trabajar a otra parte. Porque las mujeres son valientes y lanzan a sus hijos. A usted alguien lo ha lanzado hasta donde está. Usted no creció así solito y está donde está así ahora, ahí bien vestidito y bien sentado. Han pasado personas, y estoy seguro que mujeres en mi vida, han sido muchas mujeres que me acompañaron en todo ese camino que después tocó vivir. Tuve una tía que me crió y me formó. Y un día llegó a la puerta y ahí recibí mi primera clase de finanzas. Un hombre y tocó y traía un lapicerito aquí y un cartoncito en la mano. Ya se imaginan lo que es eso. Antes no había moto. Él no llegó en moto, pero llegó con un lapicerito aquí y un poco de cartoncitos en la mano. Y cuando yo la abrí, yo enseguida cerré. Yo estaba en otra ciudad. Y yo fui de tía, allá afuera está buscando un señor. ¿Quién es mío? Yo no sé, pero creo que es una culebra. Y yo, una culebra. Y esa palabra yo la había aprendido acá porque yo veía que la gente se endeudaba y salía como sea después de esas cosas. Y mi tía se paró, fue, atendió al hombre y regresó donde mí y me dijo: mío, ven acá. Eso no es una culebra, y aquí no llegan culebras. Tía, no llegan culebras, todas las casas llegan culebras. Ya. No, aquí no llegan culebras, tú estás acostumbrado a eso allá, pero aquí eso no sucede.
porque aquí nadie viene a cobrarnos, porque aquí ahorramos y cuando tenemos el dinero todo lo compramos de contado. Vea, eso se quedó guardado dentro de mí. Y en adelante así manejé mis finanzas. Y mire que ha dado resultado. ¿Ya? ¿Quién me lo dijo? Una Abigail de mi vida, una tía mía. ¿Ya? Y después seguí viviendo. ¿Ya? Y así uno va creciendo. Y así como les dije, estuvo mi hermana, estuvo otra tía que me enseñó. ¿Saben qué tienen las mujeres? Son hospitalarias. Tuve una tía que era capaz de sacarse el pan de la boca para dárselo a los sobrinos. Tuve otra mujer que era capaz de pagar de su salario para que mientras yo estudiaba en el SENA pudiera comer y me daba el almuerzo y la cena. Lo que la pasaba duro era con el desayuno, pero era mucho cabrón si iba y le decía, ve, también paga el desayuno. Ya. Sin embargo, un día me levanté y encontré desayuno en la mesita que teníamos. Vivíamos con una hermana que ya no está aquí en la iglesia, que también era joven. Y bueno, me comí mi desayuno. Pero al siguiente día otra vez encontré desayuno. También me comí mi desayuno. Y al tercer día le dije, ven acá. Luz Ángela se llama. ¿Tú por qué estás haciendo esto? Me dijo, no sé, papi, pero Dios me puso en el corazón y me dijo que te diera los desayunos. Pero si tú vendías desinfectante y se ganaba pesitos, y yo, no sé, pero Dios me dijo que me lo gastara en los desayunos. Solo acuérdate de mí cuando el Señor haga tu propósito en ti. Dios utiliza mujeres una y otra y otra y otra para bendecirnos. Son maravillosas. Había otra aquí que me mandaba a buscar todos los fines de semana para que le hiciera trabajos. Y no era que realmente los necesitaba. Yo me daba cuenta que eso no necesita ser arreglado, pero ella decía, ¿tú sabes eso, mijo? Hazme eso. Y me ponía a hacer eso para que yo me ganara unos pesos, porque sabía que yo tenía necesidad. Bendita sea la señora Carmela y bendita sea la hermana Judith, que fueron Abigail en mi vida mientras crecí. Había otra que me buscaba en las noches, también para que le revisara algo, pero era para darme cena y me compraba un perro. Bendita sea Selene. Bendita sea mi hermana, que están aquí. Bendita sea Rosa, que me enseñó la hospitalidad y un día me adoptó como su hijo. Benditas sean las mujeres, como dice David, bendita tú que me escuchas. Dios ha sido bueno, claro que conmigo ha sido de más, porque a mí me dio 4 tías, una mamá, bueno, aparte de esas otras 2 o 3, ya. Y después de eso, me dio también a 4 hermanas, y después me dio 3 hijas, una esposa, una suegra, mejor dicho, 6 sobrinas. Entonces yo soy un hombre rico, pero rico por la bendición que Dios ha puesto a mi alrededor. ¿Reconoces tú, como hombre que me escuchas hoy, la bendición que Dios ha puesto alrededor con la mujer que tienes y las mujeres que te rodean? Si lo reconocemos, tenemos que demostrarlo en nuestras acciones. Porque David dice que bendito el Señor y bendita tú que viniste a mí. Y hoy podamos decir, bendito el Señor y bendita la mujer que ha puesto a mi lado. Porque no la ha puesto para infelicidad. Hombre que me escucha, si estás casado con una mujer, no es para que sean infelices. El secreto del matrimonio es que hay que ser feliz. Si tú lo sabes, tú lo vas a buscar hacerlo. Pero si no lo buscas, no lo vas a hacer. Parece que a veces estuviéramos ahí sencillamente soportando. Abigail estaba soportando y Nabal no se daba cuenta tampoco lo que estaba haciendo. Y al final de la historia nos vamos a dar cuenta que Nabal se muere. Quizás le dio algún ataque de la impresión de los datos que le contó Abigail. A los pocos días, a los 10 días se murió. ¿Y sabes qué hizo David? Se acordó de aquello que le dijo a esta mujer, acuérdate de mí. Porque en aquella época una mujer que quedara sola, sin esposo, eso era una tragedia para esa mujer.
Y David había reconocido que esta mujer era valiosa y fue y mandó a unos hombres que la trajeran y le dijeran si quería ser su esposa, y ella aceptó y se regresó con estos hombres y fue esposa de David. Quizás digamos que David es un tipo con suerte. ¿Cuántos no quisiéramos una mujer valiente, que apacigua, que sabe financieramente, que resuelve los problemas? Sí, quisiéramos eso, que se nos atravesara. Pero ¿sabe? A veces no es que no se nos ha atravesado, sino que somos como Nabal, que no la vemos y las tenemos al lado. Reconozcamos ese tesoro, ese regalo que el Señor ha puesto a nuestro lado y aplaquemos el Nabal que hay en nosotros. Saquemos a relucir el verdadero regalo que Dios puso en nosotros a través de esas mujeres que nos rodean, empezando desde nuestra madre hasta que ya tenemos esposa. Bendito sea Dios y benditas sean las mujeres. Y gracias a Dios por todas las mujeres que han estado en mi vida y a todas las que hoy veo. Dios les bendiga.